Sí, maestra. Ok. Y pues vamos a dejar de lado la reproducción asexual. Vamos a pasar a la reproducción sexual, que yo me imagino que ustedes ya saben de este tema, ¿verdad? Ya están en edad. ¿Qué me pueden platicar de este tipo de reproducción? Ah, se le fue el internet a Vale. Újule. Pues no sean malitos, ahí le pasan los apuntes, ¿no? Que no se agobie. Y que regrese cuando pueda. Ok. Qué amable. Sí, ahí pásaselos, por favor. ¿Mm? Bueno, ¿qué me pueden platicar de este tipo de reproducción? Requiere de dos gametos con información genética distinta. Ok. ¿Qué más? ¿Y ya? Y ya acabamos la clase. Órale, bien rápido. Que bueno, que el resultado de la reproducción nunca va a tener ay, ¿cómo se dice? El mismo contenido genético, ¿no? Ok, pues sí, o sea, ustedes a lo mejor se parecen con sus papás, pero genéticamente, pues no son iguales, ¿no? Eso es cierto. ¿Qué más? Que también hay distintos tipos, como en la sexual, pero, o sea, pueden incluir órganos sexuales o no. Ok, eso también es cierto, ¿eh? Y qué bueno que lo mencionas, porque luego nos quedamos con que la reproducción sexual pues solamente se lleva a cabo en animales. Y entonces, como que incluso luego hasta la reproducción está muy humanizada, ¿no? Como que se lo acuñan a que nada más en el ser humano, pues no, ¿no? Vamos a ver otros organismos que efectivamente no tienen órganos sexuales, pero llevan a cabo este tipo de reproducción y generan gametos, ¿no? Aunque no haya órganos sexuales. Eso es totalmente cierto. ¿Qué otra cosa? A ver, alguien escribió en el chat. Sí, hay variabilidad genética. Sí, también es cierto. Y fíjense, es muy importante porque en este proceso, si bien en el caso anterior que mencionábamos de las esporas, puede haber variabilidad genética con la meiosis y con las mutaciones, en este tipo de reproducción se incrementa más la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque a lo mejor la semana pasada ustedes vieron los procesos de división nuclear, ¿no? Vieron mitosis y meiosis. En el caso de la meiosis, veíamos que en la primera fase, que era profase 1, había entrecruzamiento entre los mismos cromosomas de la célula, ¿no? Ahora, a eso súmenle cuando se fusionan los gametos, el del padre y de la madre. Hay otra vez otra recombinación, ¿no? Entonces les decía yo, pues sí, se podrán parecer a sus papás, pero pues no son exactamente iguales. ¿Qué más? ¿Cuándo se llevará a cabo? Se lleva a cabo en cualquier momento, a la hora que se les antoje, cuando llevan a la novia a ver Netflix o qué. Algunos animales tienen temporadas de apareamiento, pero algunas, como algunas plantas, flores, no estoy tan seguro si también hay temporadas para... Sí, claro que sí, claro que sí. Incluso el hecho de que las frutas que nosotros consumamos, que están por temporadas, pues eso es producto de una reproducción sexual o asexual, como lo vimos hace rato, ¿no? Bueno, que si ya encuentran mango todo el año, pues eso es porque hay una reproducción asexual, segurito, ¿no? Pero cuando antes estaba muy marcada la temporalidad de las frutas, pues era porque nos teníamos que esperar precisamente a esto. Vamos a poner a lo mejor un ejemplo más clarito para nosotros, la Nochebuena, ¿no? ¿En qué temporada del año vemos esas flores, que no son flores, ¿no? Esas hojas rojas de las Nochebuenas? En el invierno, ¿no? En el invierno. Entonces, cambia la temperatura del ambiente, cambian esas condiciones y esas condiciones pues desencadena también la acción de las hormonas, ¿no? Mencionábamos hace rato y nadie lo menciona ahorita. Las hormonas son las que van a accionar para que la planta diga, es momento de reproducirme, ¿no? Y entonces cambia el color de las hojas,
ahora son rojas, hace más llamativo para que la florecita que está en el centro, entonces pueda llevar a cabo ese proceso de reproducción. Ujú. En el caso de a lo mejor de algunas aves o de los lagartos, pues sí, efectivamente, hay temporadas. Otra vez, volvemos a condiciones ambientales, ¿no? De temperatura, a lo mejor el agua. Ujú. A lo mejor otros casos mucho más específicos y más raritos, a lo mejor puede ser en el caso del pez, ¿cómo le llaman? ¿Pez loro o pez? El de los corales, no sé si es el pez loro. Sí, maestra, pues loro. Sí, ¿verdad? Gracias. Y el pez payaso, ¿no? Esos dos tienen la posibilidad de cambiar bueno, cambiar de género, ¿no? Y también está condicionado por estímulos, a lo mejor tanto del ambiente, pero también de la misma población. Entonces ahí hablamos de hormonas. ¿Sí quiere adicionar algo, maestra Sony? Luego les pasamos un artículo. Ahí lo tenemos, se los pasamos a todos los grupos, maestra. Ah, muchas gracias, maestra. Ajá, es un caso muy interesante, muchachos, ¿no? Pero volvemos a hablar, hormonas, ¿no? El hecho de que vean muy guapo a lo mejor aquel que la mamá les dice, mijita, ese no, mejor a la raza, ese no, pero las hormonas del individuo le gustan a la muchacha, pues ni modo, ahí va, ¿no? Entonces, la química, aunque no nos guste, muchachos, a veces, la química juega un papel muy importante hasta en este proceso de reproducción. Ujú. Entonces, vamos a hablar de esto. Se lleva a cabo cuando los organismos han llegado a su madurez sexual y otra vez volvemos a hablar de hormonas, ¿no? En el caso de nosotras, ¿cómo sabemos que ya llegamos a la madurez sexual? Por la menstruación. Exacto, por la menstruación, ¿no? Eso nos está diciendo que ya hay liberación de óvulos. Ujú. ¿A qué edad más o menos se lleva a cabo eso? En la pubertad, a partir de los 12, Ujú. Vean, tan chiquillas, ¿no? Y podemos ya dar vida a una cría. No es lo adecuado, muchachos. Ujú. Bueno, entonces dice ahí, han llegado a su madurez sexual y otra vez estamos hablando de hormonas y factores ambientales. Ujú. Y dice aquí, las células participantes se denominan gametos, muchachos. O sea, aquí vamos a hablar de gametos y fusión de estos. Ujú. Les decía yo hace rato, o sea, necesariamente debe de haber difusión de gametos porque si no, no hay la producción de un nuevo individuo. Por eso yo les decía, aunque le tomen la mano a la novia, al novio, pues de ahí no va a salir nada, a menos que se fusionen los gametos, ¿no? Y entonces aquí hago un paréntesis o una aclaración. Eso de copulación no es lo mismo que fertilización, porque puede haber copulación, pero no fertilización. Ujú. Entonces, de repente ustedes dicen, no, que les preguntamos, a ver, diferencie la reproducción sexual de un mamífero y un protozoario, ¿no? Y dicen, es que el mamífero se reproduce por coito. ¿Qué? No. O sea, puede haber coito, pero no puede haber reproducción, ¿no? Si ustedes se ponen un condón, pues puede haber coito, pero no una reproducción. Entonces, entiéndase el proceso de reproducción sexual como esa fusión de gametos que me va a generar a un nuevo individuo. ¿Vale? Entonces, por favor, tengan cuidado, sobre todo porque luego ustedes nada más se dedican a la captura de pantallas, pero no toman en cuenta lo que les estamos mencionando. Y cuando hacen el reporte, ahí van otra vez a poner que el coito es reproducción sexual. No, ¿vale? Para nada. Bueno, y vemos aquí otros términos, ¿no? Dice, la fertilización, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando de las células participantes, o sea, los gametos que están participando, se fusionen los citoplasmas. Ujú. Entonces, puede suceder que entran en contacto membranas de esos dos gametos y cuando entran en contacto esas membranas hay una lisis, se van abriendo y entonces, ¿qué es lo que se va a funcionar primero de esas células? El citoplasma. Ajá. Entonces, la fusión de ese citoplasma se le denomina plasmogamia y posteriormente se lleva a cabo la fusión de núcleos, que sería la cariogamia. Ajá. Entonces, por favor, ahí vemos otra vez esas fases, ¿no? Que decíamos de ese proceso. ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Aquí vemos los ejemplos. ¿Qué grupo faltaría, muchachos?
A diferencia del caso de tipo de reproducción asexual. ¿Cuál faltaría aquí? ¿O cuáles faltarían aquí? ¿El animal? Está aquí en metasuarios. Ah, ok. Nosotros los animalitos pertenecemos a este grupo. Ok, David ya lo intentó. ¿Quién más participa? ¿Quién falta? ¿Qué grupo falta aquí? ¿O qué grupos faltan aquí? ¿Bacterias? Las bacterias, exactamente. Aquellos que van a pertenecer al grupo del reino monera y de las arqueas. Aquí no las vamos a encontrar. En el caso de las bacterias se dice que llevan procesos parasexuales, pero jamás van a producir gametos. Entonces aquí no están contemplados. Entonces, para que tengan en consideración esto, ¿no? Les decía yo que hay grupos que pueden presentar los dos tipos de reproducción, como las plantas. Las plantas pueden presentar tanto reproducción asexual como sexual. Algas, hongos también pueden presentar tanto reproducción asexual como sexual. Y en el caso de los protozoarios, pues lo mismo, ¿no? En el caso de los metazoarios, ellos ya como que fueron avanzando un poquito más y les gustó más la reproducción sexual. Vayan ustedes a saber por qué. ¿No? Bueno, vamos a tener aquí el esquema general de la reproducción sexual. Y ya mencionamos, los participantes o las células participantes son los gametos y vamos a tener la presencia de un gameto masculino y un gameto femenino. Ojo, y sin afán de que se ofenda a nadie, o sea, no puede haber reproducción entre dos gametos iguales, jamás de ahí no va a salir nada. Se lleva a cabo el proceso de fertilización, ya dijimos, plasmogamia, cariogamia, y entonces la fusión de estas dos células me va a generar una nueva célula denominada cigote o cigoto. Así lo pueden encontrar en la bibliografía. Fíjense en la carga genética, muchachos. Los gametos se dicen que son células haploides, por eso las representamos con N. Aquí están. Y en el caso del cigote, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Recuperar la diploidía ya después de la fertilización, ¿no? Aquí nuestro cigote entonces ahora es 2N. Hay muchos organismos, en el caso, por ejemplo, de las algas, algunos hongos se quedan hasta aquí, hasta la producción de un cigote. Pero en el caso de las plantas, en el caso de los metazoarios, por ejemplo, avanzamos acá, del cigote se produce un embrión. Y ese embrión posteriormente me va a generar un organismo adulto en el cual se va a llevar a cabo una meiosis en estructuras específicas que pueden ser órganos, como en el caso de nosotros y de las plantas. En el caso de las plantas, ya hace rato mencioné, las flores femeninas pues van a tener ovario, ¿no? Y las flores masculinas pues van a tener anteras. Bueno, en esas estructuras se lleva a cabo la meiosis, la cual me va a generar nuevamente gametos haploides. Otra vez, reducción cromosómica, para que otra vez se repita esto. Entonces, aquí lo que estamos viendo, intervienen dos progenitores y de aquí también pues que haya gasto de energía, ¿no? Entonces, el hecho de que encuentren a su parejita ideal, pues sí, incluye ese gasto de energía. No sé a los muchachos, ¿no? Cuánto le tengan que invertir en flores, chocolates y demás, ¿no? Todos esos comportamientos de apareamiento o de emparejamiento, pues traen gastos de energía, ¿no? Participan células sexuales o, que dijimos, llamadas gametos, que se forman, en el caso de los que lo formen, se pueden formar dentro de órganos reproductores y si no de estructuras. Dice aquí los descendientes, ya lo habíamos mencionado, no son idénticos al progenitor y es propia de organismos pluricelulares, aunque también hay organismos unicelulares que lo llevan a cabo. Ya mencionamos hace rato, los protozoarios es un ejemplo, microalgas también lo hacen, algunos hongos microscópicos también lo hacen. Entonces, para que no nos quedemos nada más con esta idea, ¿vale? Del hombre ni sentimientos. Los hombres ni sentimientos tienen. Sí tienen, ¿cómo no? Qué barbaridad. Dice, sí, porque ya nos interesan en los sentimientos. Híjole,
También nos interesamos por los sentimientos, aquí sacando los traumas existenciales. También, mis niños. No. Hay de todo, hay de todo. Entonces, ustedes sigan echando ganitas. Bueno, ¿dudas con esto de aquí? Maestra, ¿qué Sí. organismo había dicho que solamente se quedaba en el cigote? Las algas, los hongos, pueden quedarse a ese nivel de cigote. Ujú. Y por eso Ok. les decía, fíjense, no, fíjate de lo que les decía hace rato, nosotros tenemos este esquema general, ¿no? De que la meiosis solamente, gametos, ¿no? Pero hay algunos organismos en los cuales, pues, la meiosis se puede llevar a cabo en el cigote y me va a generar, pues, células que después me producen el organismo adulto. No los voy a meter más enredos, pero para que vean, ¿no? En el caso de la reproducción sexual, pues sí, la meiosis aquí se llama gamética, por esa razón, porque me va a generar gametos. Ujú. Bueno, ¿le podemos cambiar? Sí. Sí. Ok. Bueno, y lo que les comentaba, si bien es característica de los organismos pluricelulares y que tienen cierto grado de complejidad, también los organismos unicelulares lo llevan a cabo. Un ejemplo es este género de protozoarios que es Paramecium. En este caso estamos viendo un proceso que se llama conjugación. Entonces, los organismos unicelulares se adhieren entre sí y ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En este caso particular que tienen un macronúcleo y un micronúcleo cada individuo, el micronúcleo es el que va a regir esta reproducción, tanto la asexual como la sexual, ¿eh? Este es un ejemplo de la sexual en este organismo. Entonces, vean los micronúcleos. ¿Qué pasa aquí? Se lleva a cabo una meiosis. Esa meiosis la lleva a cabo el micronúcleo del organismo. Y vean, se va a generar 4 núcleos o 4 micronúcleos, en este caso, con dotación cromosómica haploide. ¿Qué sucede? De esos 4 micronúcleos que se generó en cada célula, 3 van a degenerar. Degeneran y se reabsorben. ¿Por qué razón? Porque pues va a quedar el que tenga la mejor carga genética. Esto no es que ya no sirva, sino que queda aquí en el interior de la célula y pues se puede utilizar para otras, no sé, a lo mejor para otros procesos dentro de la célula. Acuérdense que la célula es muy sabia y no desperdicia nada. ¿Qué va a pasar con esos micronúcleos viables? Vean, queda un micronúcleo por cada célula. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta pachanga, no? Pues así les gusta a ellos. Vean, ¿por qué? Porque después esos micronúcleos llevan a cabo el proceso de mitosis. Entonces ya no tengo un micronúcleo, tengo 2. ¿Y qué va a suceder? Esta mitosis me preparó al organismo para que se lleve a cabo la conjugación. Entonces, un micronúcleo de esta célula va a migrar a la célula adyacente y viceversa. De tal forma que no hay solamente una fertilización, hay 2, o se llevó a cabo una doble fertilización por separado, ¿no? Los 2 organismos quedaron fertilizados, ya dijimos, hay aquí una cariogamia y hay una fusión de núcleos, y entonces esos nuevos micronúcleos, ya con carga genética 2N, vean aquí este término, singamia. La singamia, pues nos habla de esa fusión de gametos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues lleva a cabo mitosis y así lo requiere el organismo. Y otra vez se lleva a cabo otra vez el proceso. Así, cíclico. Esto es cuando las condiciones a veces son desfavorables. Cuando son favorables para este organismo, pues lleva a cabo el otro tipo de reproducción que sería la asexual. Y en el caso de Paramecium, la reproducción asexual sería por división binaria. ¿Sale? Entonces, nada más esto es para que vean que no nada más la reproducción sexual es para los organismos más complejos o que tienen una arquitectura celular más compleja. También los chiquitos tienen derecho. Bueno, y dijimos también que este proceso está influenciado por las hormonas, ¿no? Y una de
de las respuestas a las hormonas es esto, el dimorfismo sexual. Y el dimorfismo sexual se va a definir como esas diferencias morfológicas, fisiológicas y de comportamiento de los individuos que me va a separar a machos de hembras. Ujú. Hay algunos organismos que no lo presentan, ¿vale? Y ahí vamos a ver a qué nos referimos. En algunos organismos tenemos esto, dimorfismo sexual, que podemos reconocer visualmente a un macho de una hembra. En nuestro caso, ¿cómo es que nos diferenciamos? ¿O si presentamos ese dimorfismo sexual o no lo presentamos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí lo presentamos. Ok, ¿y cómo podemos separar a los géneros o a los sexos? Pues puede ser en los humanos, el que los hombres tienen como la espalda más ancha que las mujeres tienen como caderas más anchas, por ejemplo, el tamaño de senos, que las mujeres pues le crecen los senos porque pueden amamantar, ¿no? Pues un hombre no puede amamantar. Pero son Pues mira, características que ahí, perdón nosotros por lo que voy a decir, perdón, tienen. Miquel, ya te interrumpí, perdón. A lo mejor a los hombres les puede crecer, pero no son funcionales, ¿no? Bueno, sí, pero eso es lo que iba, que son características que pues también no todos tenemos al 100%, ¿no? Ujú. Sí, o sea, sí es cierto. Anteriormente a lo mejor eso era lo que nos enseñaban, ¿no? Que las caderas, que la espalda, que la voz en los hombres, pero pues luego resulta que hay hombres que hablan como Chabelo, y pues no. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta entonces otras características, por eso aquí nos mencionan diferencias fisiológicas. Ujú. Y entonces, lo que nos mencionaba Micael, en el caso de las glándulas mamarias, pues entonces sí tenemos un desarrollo funcional en el caso de las glándulas mamarias, ¿no? De las hembras, que nos prepara, si es que tenemos una cría, pues nos prepara para poder amamantarlo. Ujú. Y en el caso de a nivel de gónadas, que es lo que luego les da pena decir, no sé por qué, ya lo había mencionado hace rato, ¿no? El ciclo menstrual, en el caso de los homínidos, pues nosotros lo tenemos, ¿no? En el caso de otros grupos, tienen algo que se llama ciclo estral. Ujú. En el caso de los, de los hombres, ustedes los varones, pues hay producción de espermatozoides, ¿no? Y en el caso de otros animales, pues estamos viendo aquí estos ejemplos. Las aves es muy común o un ejemplo muy tradicional de mostrar el dimorfismo sexual. ¿Ahí cómo se va a presentar el dimorfismo sexual? En el plumaje, En el plumaje. Ajá. ¿Quiénes son más vistosos? los machos. Machos. Exacto, necesitan llamar la atención de las hembras, ¿no? Entre más, en el caso del pavo real, entre más grande tenga la colita, más vistosa, pues eso llama la atención. A ver, Abraham, ¿qué pecho? También se podría presentar por ejemplo, que los machos algunas veces hacen como algunas danzas para Ajá, cortejarlas. exacto, lo que aquí nos están mostrando, ¿no? El cortejo que finalmente llega al apareamiento. O sea, esas ya son de comportamientos, ¿no? Ujú. Las danzas, eso ya es de comportamiento. El que mejor le baile, pues también. Y en otros casos, aquí estamos viendo los mamíferos, en los leones, ¿no? Aquí vemos el machito que pues la melena, ¿no? Y eso es lo que lo va a diferenciar de la hembra. ¿No? Y de comportamiento, pues lo que decían las danzas, en el caso de algunas otras especies, aparte del león, incluso los ciervos, tienen peleas, ¿no? Los machos tienen que ganarse el lugar o el privilegio de aparearse con la hembra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice a la hembra? Si un macho gana la pelea, ¿qué es lo que le está indicando a la hembra? Que es Es el el más más apto, ¿no? fuerte. Que es el más fuerte. Ok, pero pues que sea el más fuerte, ¿eso qué implica? Que los genes van a hacer que perdure la especie. Exactamente, que son los mejores genes, que tiene la mejor carga genética y eso exactamente, a final de cuentas, pues va a traer como consecuencia que se preserve los mejores ejemplares de la especie, ¿no? Dice aquí, vi un video que eso pasaba con los pingüinos. ¿Cuál? ¿Pero qué mencionamos, Alan?
Que me perdí, ya mencionamos varias cosas, entonces ya me perdí. Lo que peleaban por la hembra. Sí, pues son varios, ¿no? Son varias. Las aves a veces bailan, pero algunas sí se pueden pelear. Ujú. En los mamíferos es muy común que pase eso también. Ujú. En algunos otros ejemplares o en algunas otras especies, incluso es más complicado reconocer ese o distinguir a esos géneros, ¿no? Aquí, si nosotros nos fijamos en estos individuos, pues a primera vista nosotros podríamos decir, híjole, pues a lo mejor este es un juvenil o este está más grande y yo qué sé, ¿no? Pero ya cuando observamos con más detenimiento, más cuidado en nuestros organismos, va a haber estructuras que nos permita reconocer o distinguir un macho de una hembra, ¿no? A veces las hembras somos más pequeñitas que los machos, a veces somos más gorditas porque necesitamos más reserva para poder tener a las crías. O a veces ya cuando están en el momento del apareamiento, pues entonces podemos distinguir cuál es el macho y cuál es la hembra. Bueno, y otra vez, esto va a estar influenciado por las hormonas. Bien, dijimos que la reproducción sexual va a ser la fertilización o la fusión de esos gametos. Esta fertilización, y bueno, esto que vamos a ver está más encaminado a los metazoarios, a los animales. Una fertilización interna se va a llevar a cabo en el aparato reproductor femenino. Y eso va a permitir que ya después de la fertilización, pues la cría o el producto se desarrolle de una manera adecuada, protegido del medio hostil. El hecho de que estemos en un medio terrestre, pues es un medio hostil, ¿no? Estamos hablando de un ambiente que es oxidativo, en donde no hay tanta humedad, entonces puede pasar infinidad de cosas. En cambio, en la fertilización externa, pues tenemos que se lleva a cabo en el medio acuático. Entonces ahí los organismos liberan sus gametos y pues ahora sí que es un proceso meramente azaroso, ¿no? Ahí va a depender pues a ver cuál tiene la suerte de que sea fertilizado. De ahí también que los organismos pues produzcan gran cantidad de gametos, ¿no? Aquí estamos viendo en la primera imagen que veíamos, pues los peces. Vean la cantidad de óvulos que se liberan y la cantidad de espermatozoides. Igual, los corales, si ustedes tienen la curiosidad de buscar en YouTube, liberación bueno, en inglés si lo ponen, la liberación de óvulos de corales, van a ver esto. O sea, prácticamente se ven como estas burbujitas y cuando son los corales masculinos, el agua se ve totalmente turbia, blanquecina de la gran cantidad de espermatozoides que son liberados. Y bueno, para que no nos quedemos otra vez con que solamente el ser humano tiene fertilización interna, pues aquí nos están poniendo como ejemplo las aves, los reptiles, algunos insectos y algunos peces como los tiburones. Ojo, aquí estamos viendo el tipo de fertilización abusados, ¿eh? Todavía no hablamos bien de los mecanismos de reproducción. ¿Le puedo cambiar, muchachos? Sí, maestra. Ok. Y por favor, tengan cuidado con esto, porque también es muy común que cometan ese error cuando hacen el cuestionario, cuando les decimos compare reproducción sexual de tal individuo con tal individuo y nos salen, es que la reproducción sexual del calamar es ovíparo y la reproducción sexual del perro es vivíparo. Eso no es una reproducción sexual. Eso es como lo estamos viendo aquí, es la forma en cómo completa su desarrollo embrionario. Otra vez, hago hincapié, la reproducción sexual es la fusión de los gametos. Ya después de ahí, ya recibe otro nombre. Entonces, en este caso nos están hablando de la forma en cómo completa ese desarrollo embrionario. Y yo creo que estos términos ustedes sí lo han visto, ¿no? Ovíparo, vivíparo y ovovivíparo. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Los ovíparos nacen de huevo. ¿Ok? El desarrollo embrionario se lleva a cabo dentro de un huevo, y ese huevo, ¿qué le va a proveer al embrión? Todos los nutrientes que necesita. ¿Ok? Nutrientes Y y además lo mantiene protección. protegido, ¿no?
Ok, los vivíparos. El embrión se desarrolla dentro del organismo madre. Ok, está en un saco embrionario, el cual se encuentra dentro del útero de la madre. Ajá. Por eso es que dicen ustedes que en el cuerpo de la madre, ¿no? Y se nutre por medio de ¿qué? De la placenta. Exacto, una placenta, ¿no? Tienen un conducto que se llama cordón umbilical, el cual conecta con la placenta, y la placenta, pues, es el que comunica el cuerpo de la madre con el embrión, ¿no? De ahí, por medio de esta placenta es que se pasan los nutrientes, ¿ok? ¿Y por qué tenemos, por último, este nombre? Son los que tienen los huevos en la madre, en el estómago de la madre. Ok, tienen los huevos. ¿Cómo? A ver, más despacio, porque dice, son los que tienen los huevos en el cuerpo de la madre. ¿Qué pacho allí? Se escucha medio raro. ¿Estómago? A ver, aquí Alan nos dice de que peleaban por la hembra. Eso ya pasó, ok. Maestra Chiva, ¿a qué se refiere con su pregunta? Es que el chico mencionó estómago y no es el estómago, por eso su pregunta de la maestra Chiu. Ah, ya. Sí, De cómo en el estómago, ¿no? No lo alcancé yo a escuchar. No. No, acuérdense que aquí estamos hablando de metasuarios. Ah, sí, por favor, maestra Chiu, ¿qué iba a decir? No, maestra. Ah, gracias. No, ojo, sí es cierto, en el caso de los ovovivíparos, se podría considerar como que una mezcla entre estos dos tipos de desarrollos o forma de completar el desarrollo embrionario, pero aquí hay que tener cuidado. Vean aquí la serpiente. Ujú. No es un huevo así como lo que veríamos en las gallinas, pero vean a las serpientes. Les voy a hacer un acercamiento. Ujú. Entonces, vean cada serpiente. Tiene su propio saco embrionario, ¿no? Y el desarrollo, si bien es cierto, están en su propio saquito embrionario, a lo mejor lo que se puede considerar como un huevo, si así lo quieren llamar, está dentro de lo que sería el aparato reproductor femenino. Se va a desarrollar aquí. Una vez que terminó su desarrollo embrionario, entonces todos los individuos son liberados o si se ven más salvajes, como en el caso de los tiburones, algunas especies de tiburones, pues luchan entre ellos, ¿no? Para ser liberados. Y aquí estamos viendo, vean acá en este ejemplo del pececito. Si ustedes distinguen vean, está todavía como que dentro del huevito. Ya cuando sale al medio, pues tiene que romper la membrana de ese huevito para que salga al medio. Pero se considera vivíparo, ¿por qué? Porque pues estos huevitos están, o se desarrollan o terminan todo el desarrollo embrionario dentro del aparato reproductor femenino o de la madre, si así lo quieren llamar, no en el estómago. En el estómago no. Ahí no pasan esas cosas, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, abusados, ¿eh? Eso es forma de completar el desarrollo embrionario y como pueden ver, está determinado para los metasuarios, ¿vale? O sea, para los animales. ¿Le podemos cambiar? Sí, profesor. Ok. Se los come. Sí, entre las crías, ¿no? Si no mal recuerdo, maestras, los tiburoncillos, eso es lo que hacen. Lo que pasa es que ahí hay un efecto de comportamiento que tiene que ver con la competencia. Entonces, dentro de algunas especies de tiburones, si no mal recuerdo, en el tiburón blanco, ocurre que desde la gestación y el completar este desarrollo embrionario, en esta especie, máximo, se generan 3 crías y justo ahí podemos ver esta interacción de competencia y la cría más fuerte en términos de nutrientes y mejor gestada es la que de alguna manera hace este efecto de depredación a sus hermanos. Entonces es la que tiene mayor probabilidad de, ser pues ya ovipositada, digámoslo de alguna manera, no sé cuál sea el término técnico, de que la cría nace. Entonces es liberada ya al ambiente acuático una vez de que se dio este efecto de competencia en el vientre de la madre.
Entonces es en algunas especies de peces. Si no mal recuerdo, una de ellas, en el caso particular de los tiburones, sería el tiburón blanco, pero se da este tipo de interacciones. Gracias, maestra Sonia. No, usted, maestra de ahí. Entonces, para que vean lo que sucede luego en la naturaleza, muchachos. Y ustedes diciéndole a su madre que puje, ¿no? Órale, aviéntame al mundo. Bueno, le cambiamos, muchachos. Ahora sí, vamos a hablar de esos mecanismos de reproducción sexual. Esto, muchachos, va a estar referido a la morfología de los gametos participantes. Entonces, vamos a hablar de planogamia cuando hablemos de planogametos. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de planogametos, aquí se los pongo, planogametos, estamos hablando de gametos que tienen flagelos, los dos, el que va a funcionar como gameto femenino y el que va a funcionar como un gameto masculino. Entonces, cuando los dos gametos son flagelados y se van a fusionar, se dice que ese proceso de fusión de gametos es por una planogamia. Ahora, esos gametos flagelados pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cuando los gametos flagelados son iguales y se están fusionando, se dice que se está llevando a cabo una isogamia. Entonces, vamos a definir que en la isogamia los gametos son morfológica y citológicamente iguales, ¿vale? En contraparte, si esos gametos flagelados son diferentes, entonces se dice que se está llevando a cabo una anisogamia. En la bibliografía también lo pueden encontrar como heterogamia, pero bueno, lo vamos a dejar como anisogamia. Entonces aquí tenemos la definición de anisogamia. En la anisogamia, los gametos son morfológica y citológicamente diferentes. Entonces, como podemos apreciar en esta imagen, tal vez en forma son iguales, pero si ustedes ven el tamaño, ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, cuando ya vemos una diferencia de tamaños, muchachos, pues eso nos está diciendo que hay una diferencia citológica, ¿vale? Entonces, esto ya se considera una reproducción sexual por anisogamia. Ahora, puede suceder también que los gametos no tengan flagelos. Entonces, cuando no tienen flagelos, se denominan aplanogametos. Ahí están en el chat. Ay, no sé por qué se le manda a Alan nada más. A ver, aplanogametos. Los aplanogametos, entonces, son aquellos gametos que carecen de flagelos. Y entonces, ¿cómo es posible que se encuentren para fusionarse? Bueno, pues sucede que esos gametos se pueden fusionar o las células que forman estos gametos se atraen por hormonas, se atraen entre ellos y llevan a cabo algo que se llama contacto gametangial, que es el contacto de membranas o contacto de paredes y de ahí se lleva a cabo la fusión de estos gametos. O puede suceder que formen puentes de conjugación. Es muy común encontrarlos en organismos que son filamentosos. Al rato lo van a ver en el material visual. Entonces las paredes celulares se proyectan y vamos a ver esto. Vamos a ver que la pared celular se proyecta y entonces forma una estructura tubular por medio de la cual se van a funcionar los aplanogametos. A esto es a lo que se refiere con puentes de conjugación. ¿Sí? Bueno, y por último, tenemos este mecanismo de reproducción que es la ogamia. Y en este caso, hablamos de un gameto femenino que es más grande que el gameto masculino y carente de estructuras de desplazamiento, o sea, no va a tener flagelos. En cambio, el gameto masculino es más pequeño con respecto al gameto femenino y este sí va a ser móvil. ¿Por qué? Porque va a tener un flagelo o flagelos. Al gameto femenino se le puede denominar óvulo, ovocélula, ogonio.
Y en el caso del gameto masculino puede recibir diferentes nombres. Ajá. Ahí hay que tener cuidado. En el caso de los animales, se llama espermatozoide. En el caso de los organismos que son fotosintéticos, se les llama anterozoide. ¿Vale? Ahí para que lo tengan en cuenta. Ahí se los escribió ya la maestra Chio. Entonces, anterozoide es el gameto masculino flagelado que podemos encontrar en los organismos que son fotosintéticos. Las plantas vasculares tienen anterozoides. Bueno, un grupo que serían los helechos. Los helechos, que son plantas vasculares, tienen un gameto masculino flagelado. Las algas, por ejemplo, tienen gametos masculinos que son flagelados. Algunos grupos también. Entonces, en ese caso se le llama anterozoide. Y en el caso de nosotros los animales, pues es más correcto utilizar el término espermatozoide. Nosotros, como humanos, ¿qué mecanismo de reproducción sexual tenemos? Ogamia. Ogamia, exacto. Entonces, por favor, así en sus ejemplares, tipo de reproducción, sexual o asexual, y cuál es la que se está llevando a cabo, ¿vale? Bueno, ¿le podemos cambiar? ¿Ya notaron? Ya. Ok. Ustedes me encantan porque no preguntan nada, muchachos. Bueno, aquí tenemos un video. Es de un laboratorio de reproducción asistida. Lo que estamos viendo es un óvulo humano. Vean la membrana celular. Y eso está en un medio de cultivo. Recuerden que para esas técnicas, pues, ni modo, se tienen que obtener varias células, en este caso óvulos, para garantizar que se lleve a cabo el procedimiento, ¿no? Que se lleve a cabo de manera exitosa. Esos chiquitos que acaban de ver, aquí que andan moviéndose por todos lados, esos son los espermatozoides. Vean cómo buscan luego adherirse en la membrana del óvulo. Trabajan en equipo, pero solamente uno es el que va a fertilizar. En el caso de la reproducción sexual, solamente se fusiona un gameto masculino con el femenino. Aquí, ¿por qué están trabajando en conjunto? ¿Por qué hacen esto? Vean, aquí ya se fertilizó, vean, sigan la membrana. Esto que está aquí. ¿Sí escucharon mi pregunta? Sí, para debilitar la membrana. Exacto. Recuerden que los espermatozoides tienen una zona en la cabeza, o en lo que se denomina cabeza, que se llama acrosoma. Y esa es una zona muy rica en enzimas que va a degradar la zona pelúcida del óvulo. Vean esas membranas que se formaron. Eso se llama membrana de fertilización. Y eso, una vez que ya fue fertilizado el óvulo, esa membrana va a impedir que otro espermatozoide pueda ingresar al interior del óvulo y, bueno, intente fusionarse con los núcleos, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Y aquí tenemos el mecanismo de reproducción, ¿no? Bueno, ya vimos los dos tipos de reproducción, sus mecanismos, y vamos a ver que cuando las condiciones son desfavorables para los organismos, pues tienen que hacer estrategias, ¿no? Tienen que implementar estrategias. ¿Para qué? Para que se logre la permanencia de la especie. Entonces, tenemos diferentes estrategias adaptativas como la formación de esporas, que yo les mencionaba hace rato, son las células de resistencia por excelencia. Tenemos cigotes de resistencia, embriones como nosotros. El hecho de que nos desarrollemos dentro del cuerpo de nuestra madre, pues nos permite resistir condiciones que son desfavorables. Yo les decía, el medio terrestre es un ambiente muy hostil. ¿Por qué? Porque no tenemos humedad, no tenemos los nutrientes afuera y por eso los necesitamos obtener de nuestra madre.
También la producción de quistes, como vemos aquí, en bacterias, protistas, nemátodos. Las cubiertas que generan, muchachos, pues les provee de protección. Hay quistes, por ejemplo, que les permiten permanecer, no nada más, ay, perdón, esa fue mi cría. Les permite no permanecer nada más semanas, sino que incluso estamos hablando de años, cuando las condiciones son desfavorables, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el cigote de resistencia de un alga. A lo mejor hoy lo ven en el material visual. Esto se llama hipnocigote. La cubierta aquí es de un componente muy parecido al polen de las plantas, se le denomina esporopolenina. Entonces, esa esporopolenina, muchachos, para que se pueda degradar, necesitan ácidos concentrados, ácidos muy fuertes para degradarlos, si tú como estudioso de esto lo quieres hacer. En el medio natural, pues basta con que las condiciones sean favorables para el organismo para que haya una degradación de esa pared celular de esporopolenina y el metabolismo vuelva a funcionar. ¿Ya notaron esto? Espérame tantito. Ok, bueno, y esto porque lo mencionamos al final, porque gracias a la reproducción sexual es que se pueden generar estas estrategias adaptativas para resistir condiciones desfavorables. Un ejemplo, si no hubiera reproducción sexual, pues no hay una producción de embrión. Si no hay una reproducción sexual, no hay la producción de un hipnocigote. Entonces, de ahí también, aparte de la recombinación genética, pues también hay la importancia de que haya reproducción sexual, ¿no? Que se puedan formar estructuras de resistencia. ¿Sale? Ya la puede cambiar, gracias. Ok, ¿los demás? Ya, maestra. Sí, ya. Perfecto. Y bueno, vamos a ver que en los seres vivos, pues tienen ciclos de vida. Y estos van a ser, dice aquí, respondiendo a las condiciones ambientales, pues también estos, los organismos presentan esto, ¿no? En los ciclos de vida vamos a ver que hay alternancia de generaciones, de fases citológicas, y estas fases pues van a depender de los procesos de división nuclear que pueden ser mitosis y meiosis. Es muy común ver a veces en algunos organismos la alternancia entre organismos que van a producir esporas y los organismos que van a producir gametos. El ciclo general de un ser vivo, pues, que es que nace, crece, se reproduce y muere. En ese ciclo de vida general, pues vamos a ver que en algunos casos, pues hay alternancia de esas reproducciones, incluso alternancia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual incluso. Y todo esto, bueno, aquí lo vamos a ver representado con unas imágenes. Aquí vemos los ciclos de vida. Arriba tenemos el ciclo de vida de un alga. Lo que les decía. Aquí en el caso de la generación esporofito, pues aquí vamos a ver la reproducción asexual por producción de esporas. Y en el caso de los gametofitos, que es otra generación, pues aquí vamos a ver la reproducción sexual mediante la fusión de gametos, ¿no? En los hongos, el mismo caso. Vamos a ver que los organismos que nosotros vemos, que incluso nos llegamos a comer, como los champiñones, ellos son productores de esporas. Y esas esporas, pues después van a dar lugar a la formación de otros organismos que ellos están especializados para llevar a cabo la reproducción sexual y otra vez se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? En las plantas también vamos a ver que hay una alternancia entre la reproducción sexual, aquí lo estamos viendo, y la reproducción asexual, ¿no? Cuando se generan esos microsporangios o megasporangios. Y otros ciclos de vida en cuanto a los metazoarios, pues el de nosotros a lo mejor no hay alternancia de generaciones, pero seguimos el esquema general de un ciclo de vida, ¿no? De nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. En algunos casos, como ya lo vimos hace rato, si bien el ciclo es sencillo, a lo mejor sí puede haber alternancia entre los tipos de reproducción. A lo mejor hay multiplicación vegetativa, a lo mejor hay fisión binaria, pero en algún momento de su vida,
van a llevar a cabo una reproducción sexual. ¿Y para qué queremos saber de reproducción? Aparte de que es una característica de los seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa conocer? Porque a lo mejor comemos, ¿no? A lo mejor la vaquita que nos comemos o la hierba que nos comemos, pues es producto de una reproducción asexual o una reproducción sexual, ¿no? En el caso de, a lo mejor de algunos medicamentos que nosotros tenemos, pues son producto de una reproducción asexual, ya sea de una levadura o de una bacteria. A lo mejor lo que tenemos de conservación, pues también, si ustedes se quieren dedicar a la conservación, pues tienen que saber necesariamente el ciclo de vida del organismo para ver cómo es que yo puedo darle las condiciones adecuadas a ese organismo, ¿no? Y caso contrario, si yo quiero más bien disminuir la población de ese organismo porque ya se convirtió, en una plaga, pues entonces yo tengo que conocer su ciclo de vida para ver en qué fase a lo mejor es más, ¿cómo se me fue la palabra ahorita? Es más factible que a lo mejor yo pueda disminuir su población, ¿no? O a lo mejor con alguna sustancia química, no sé, yo inhibo que se lleve a cabo la fertilización. Puedo hacer eso, ¿no? En la carrera tienen una materia que se llama Biología del Desarrollo y prácticamente eso es lo que hacen con las tesis. O sea, cómo es que yo puedo mejorar el proceso de fertilización o qué agentes son los que van a provocar que haya menos fertilidad en algún organismo. La maestra se llama la maestra Hortensia y sus tesistas pues luego se van a esos laboratorios de reproducción asistida, muchachos. Entonces, por si no tenían idea de qué se van a dedicar una vez que estudien la licenciatura en biología, pues se pueden ir para allá, pero necesitan saber de esto, de estas cuestiones de reproducción. Aquí lo estamos viendo así como que muy someramente, pero pues ya cuando ustedes se meten a estudiar de lleno esto, pues van a ver que pues el hecho de que estén aquí es un milagrito, ¿no? Entonces no desperdicien su vida, muchachos, valórenla. Y bueno, vemos aquí incluso en términos ecológicos, pues procesos como polinización, colonización de hábitats, pues ahí también está influyendo la reproducción, ¿no? A lo mejor algunos, pues con más sentimiento, la producción de animales, de compañía, pues a lo mejor su schnauzer, su Alaska, su perrito salchicha, pues son producto de una reproducción, ¿no? Ya los que quieran su perrito tacita, pues el hecho de tener esas variedades en los perritos, a final de cuentas, pues tiene que ver con reproducción, ¿no? ¿Qué cruzas voy a hacer? Entonces es a grosso modo parte de lo que nosotros podemos aplicar o en lo que podemos ver la aplicación de la reproducción. Por ejemplo, incluso vámonos a lo mejor ya no de muy formal, para recreación, ¿no? O de relajación, si así lo quieren ver. El pulque, el mezcal, el tequila, otras bebidas, tan solo esos magueyes para producir el mezcal y el tequila, pues son producto de una reproducción asexual, que ahorita incluso por ahí tienen problemas porque ya no hay recombinación genética entre las plantas productoras de mezcal. Entonces vean en todo lo que tiene inferencia, ¿no? Esta característica de los seres vivos. ¿Dudas, muchachos? Ay, ya me dejaron, ¿de veras se fueron a comer? No, es que no tenemos dudas, maestra. Pues eso díganme, no hay dudas, de menos en el chat, no soy adivina. Es que David se tardó en escribir, pues. Ajá, y bueno, ustedes no pueden prender el micrófono, ¿qué? Me están hablando, pueden prender el micrófono. Ok, ¿cómo vieron el tema? Quítense esa patilla, muchachos. Digo, ¿se van a cambiar de carrera? ¿Muchos de ustedes van a cambiar de carrera? Ando viendo. Ando viendo. Yo también ando viendo. Ok, a ver, Abraham, ¿qué pacho? Y por ejemplo, en la escuela hay una materia optativa que se llama piscicultura, ¿no? No sé si has escuchado eso. Ah, piscicultura, ajá.
Eso se dedica al criadero de peces, según yo, Ujú. pero ¿sabe algo de cómo es o así? Es que no han tenido la oportunidad de entrar a la escuela, pero tienen un aula en donde tienen los estanques y ahí también pues les enseñan. Antes fíjense que hasta estaba la materia de ostricultura, ahorita ya no hay quien la dé, pero pues sí, esa materia todavía la siguen trabajando. Hay una maestra que está en la academia. Ella no trabaja tal cual con el cultivo de los peces para producción de peces, pero sí, por ejemplo, en esas cuestiones toxicológicas del agua, y entonces ven esos agentes cómo también contribuyen en estos procesos, ¿no? En cómo desarrolla su ciclo de vida o no, o cómo es que es la salud de esos cuerpos de agua. Ujú. Entonces, les digo, es una gama muy abierta, en cuanto a biología es una gama muy abierta a lo que se pueden dedicar, pero lo que sí tienen que hacer es estudiar, muchachos, leer. Ujú. Para que no crean que el biólogo se muere de hambre, pues no, pero hay que saberse mover también, ¿no? Si de entrada desde ahorita les está llamando la atención la piscicultura, la ostricultura, las mariposas, a lo mejor hay personas que, por ejemplo, hay un chico que es egresado de la escuela que está en Malinalco. Empezó su proyectito así chiquito, y tipo el zoológico de Chapultepec con su mariposario, insectario y no sé qué más. Y ahorita ya con reptiles. Ahorita lo último que ha hecho es eso, producción de mariposas y las vende para eventos. No sé ahorita en cuánto esté, la verdad. No sé en cuánto esté cobrando las mariposas, pero para 15 años, bodas y demás, las está criando, ¿no? Entonces, pues también es cuestión de buscarle ahí. Ujú. Bueno, entonces de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención, por su participación, por dejarme hacer mi monólogo. Y bueno, pues échenle ganas, ¿vale? Espero que nos podamos ver en otros cursos, como el de algas y briofitas.